Mi amado, qué bueno es poder estar aquí en tu presencia, como cada mañana, para exaltar y para glorificar tu nombre, para expresarte no solo a través de nuestros labios, sino con todo nuestro corazón, lo valioso y lo importante que eres para nosotros. Créeme, Señor, que lo mejor que nos ha pasado ha sido conocerte. Gracias por permitir que a través de cada enseñanza nosotros hayamos abierto los ojos para entender ante quién hemos venido a postrarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, para que nosotros nunca olvidásemos que tú eres nuestro Padre y nosotros nos acercamos a la presencia del Padre. Debe ser con toda la confianza, sin ningún temor, sin ninguna preocupación. Y bueno, Padre, aquí estamos, muy felices y contentos de tener la oportunidad de estar con vida, de poder respirar. Gracias porque sabemos que detrás de todas estas cosas que tal vez el mundo ve como normal, el hecho mismo de poder respirar, es porque tú así lo has permitido y lo has decidido. Y por eso te doy gracias. Gracias porque sabemos que estás siempre atento a la oración que hagamos en este lugar como lo prometiste en tu palabra. Gracias porque sabemos que en medio de nosotros tú estás. Este programa, si tú no estás, no tiene ningún sentido. Son palabras huecas, palabras vacías, palabras de hombres. Pero si tú estás en medio de nosotros, tu palabra será desatada con poder y con autoridad y cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Y así estamos hoy sedientos de ti, sedientos de tu presencia, sedientos de escuchar el consejo tuyo, sedientos de obedecerte, sedientos de que el reino tuyo pueda venir y establecerse en nuestras vidas. Aquí estamos, amado. Este es un tiempo que se ha preparado para glorificar y honrar tu nombre. Por eso te rogamos con todo el corazón que tú vengas, que seas el protagonista de este tiempo. Espíritu Santo, tú eres el que nos guías a toda verdad, eres el que nos enseñas, eres nuestro maestro, eres nuestro ayudador y consolador. En tus manos ponemos el programa que hoy se va a realizar. Que esta palabra que hoy se va a compartir pueda ser revelada a nuestros corazones y pueda ser entendida. Muchísimas gracias por cada persona que tú juntas y traes con lazos de amor para que nos reunamos cada mañana aquí. Pido por ellos que la misericordia tuya se extienda también sobre sus vidas, que sean saciados del bien de tu casa y que tú les sorprendas con grandes cosas, como dices en tu santa y bendita palabra, en esta semana que comienza. Que en esta semana que comienza, Señor, se haga lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. En tus manos están los planes, los proyectos, los anhelos. Que seas tú dirigiéndonos en cada paso que damos. En tus manos ponemos nuestras familias, en tus manos colocamos nuestros hogares, colocamos todos los sueños, en tus manos colocamos nuestras vidas, todo nuestro ser en tus manos. Gracias por estar aquí, mi Señor, y gracias por todo lo que tú harás en este día. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón, mi Señor, y te damos la bienvenida. Eres bienvenido a este lugar, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno es saludarles a todos. Qué bueno verlos. Sé que todos hemos estado pasando por pruebas muy difíciles, pero ninguna prueba, ningún problema es más grande que nuestro Dios. Por eso le pedimos al Señor todos los días que en medio de la crisis y de la circunstancia que podamos estar viviendo, podamos seguir encontrando motivos para adorar a Dios. Él anda buscando adoradores y los adoradores están escasos. Y los adoradores son personas que jamás pierden la gratitud en su corazón, y es lo que le pedimos al Señor, que nunca perdamos la gratitud.
que a pesar de lo que estamos viviendo, que muchas veces no entendemos, que muchas veces no comprendemos, podamos seguir creyendo firmemente en ti. Yo no sé si ustedes recuerdan el episodio con Lázaro y sus hermanas, cuando Lázaro enferma, ellas dijeron, vamos a buscar a Jesús, nuestro amigo, él viene a nuestra casa y se queda aquí siempre. Y le dijeron a Jesús que Lázaro tenía un problema. Y Jesús no llegó inmediatamente. Y a veces uno quisiera que la respuesta del Señor venga inmediatamente y empezamos a consentir en nuestro corazón que cuando Él se demora es porque Él ya se olvidó, porque Él no está interesado en ayudarnos. Pero el hecho que Dios no responda o que Dios haga silencio no significa que Dios no esté actuando. Y Jesús llegó. Pero para las hermanas de Lázaro, parece que Jesús no llegó cuando debía hacerlo, llegó demasiado tarde. Pero Dios nunca llega demasiado tarde, Él llega en el momento justo. Y así fue. Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, resucitó. Y algo que les dijo el Señor a ellas nos dice a nosotros hoy, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Señor, pero ¿cómo me dices que si crea, si mi hermano Lázaro ya lleva 4 días de muerto? ¿Cómo tú me dices que veré la gloria de Dios si ya los médicos dijeron que ese examen salió positivo? ¿Cómo tú me dices que veré la gloria de Dios si el hogar se destruyó, si no hay finanzas? Pues bien, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esa es mi oración en este día, que todos podamos ver la gloria de Dios. Ya está bueno, hasta aquí vimos la gloria nosotros. Pero es importante que a partir de este tiempo empecemos a ver la gloria de Él. Es cuando Él actúa, es cuando Él hace, y sobre todo lo hace cuando usted y yo ya no podemos hacer absolutamente nada. Que sea su gloria hoy derramándose sobre cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. El Señor ha puesto en nuestro corazón que ministremos acerca de los hijos. La familia. La familia. Les comentaba que las cifras de maltrato han aumentado y se supone que ahora la gente tiene mucho más tiempo para compartir en familia y resulta que muchos se están matando al interior de sus casas ahora. La familia es el fundamento de la sociedad y si la familia está mal, la sociedad está mal. A veces uno como predicador de la palabra se enfoca en los dones del Espíritu Santo, en hablar en lenguas, en la manifestación del poder de Dios. Se manifiesta en compartir acerca de las visiones que cada iglesia tiene, pero creo que la principal visión de la iglesia es la familia. La familia es el fundamento. Entonces, damos gracias a Dios por todas estas revelaciones bonitas que nos da y que muy gentilmente y humildemente compartimos con todos ustedes cada mañana. Así que estamos listos entonces para recibir la bendita palabra de Dios. Si está listo, diga, yo estoy listo, estoy preparado para que el Señor se glorifique en mi vida. Dígale, amado Espíritu Santo de Dios, Jesús dijo que nos dejaría el Consolador, el Espíritu de verdad, para que nos guiara a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que revela su palabra y hoy te pedimos, Espíritu Santo, con todo el corazón que tu palabra pueda ser revelada a nuestras vidas. No queremos conocimiento solamente, sino revelación de tu palabra. Ilumina nuestro entendimiento y quita los velos para poder comprender lo que tú quieres hablarnos hoy. Coloca tu ley en nuestra mente y escríbela en nuestro corazón con tu propio puño y letra. Herencia de Jehová son los hijos. Ese es el título del mensaje que hoy vamos a compartir. Herencia de Jehová son los hijos. A veces uno piensa que herencia, cuando uno le hablan de herencia, uno se imagina mucho dinero, ¿verdad? Le dejaron posesiones materiales, algo de mucho valor, herencia. Y el Señor dice que los hijos son herencia. Son herencia. A veces corremos detrás de tantas bendiciones, detrás de los materiales, de lo material, y no nos hemos dado cuenta que la herencia que tenemos son los hijos. El libro de Salmos, capítulo 127, en el verso 1, enseña, Salmo 127, verso 3. Vamos a estudiar todo el Salmo 127, pero vamos a comenzar por el verso 3.
Salmo 127, verso 3. Esto estaba escrito en la palabra de Dios. Y dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Comencemos por definir qué es una herencia. En el derecho, la herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u a otras personas, que en conjunto se denominan herederos. Pero para poder comprender a qué se está refiriendo la palabra cuando dice que los hijos son herencia de Jehová, es importante tener en cuenta el significado que esta palabra tenía para el contexto cultural para el cual fue escrito. El pensamiento hebreo es muy diferente a los conceptos occidentales. En Occidente, cuando se nos habla de herencia, pensamos en un derecho, pensamos en algo que nos pertenece. El concepto hebreo es muy distinto. Cuando alguien recibía una herencia, era un privilegio, pero la persona tenía claro que esa herencia era un bien que no le pertenecía. Era algo que se tenía que administrar a nombre del dueño que se lo había heredado, y de lo cual se tendría que dar cuenta tarde o temprano. Mientras que en Occidente, acá donde estamos nosotros, la herencia se refiere a algo que se recibe y se administra al antojo personal. Como pasó con el hijo pródigo. Él recibió de su padre la herencia. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Dijo: esto es mío, y me lo voy a comer y me lo voy a malgastar a mi manera. Y se fue a apacentar cerdos. Y desperdició su herencia porque dijo: esto es mío. Entonces en Occidente la gente cree que el recibir una herencia, esa es suya. Quien recibe una herencia entiende que no tiene que darle cuenta a nadie de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia en Occidente es el dueño absoluto. Y cree que puede hacer con su herencia lo que bien le parezca, incluso malgastarla. Y nadie tiene la autoridad moral para recriminarle por la manera como o en que se malgastó su herencia. Era su herencia. De manera que cuando el Señor dice que herencia de Jehová son los hijos, lo que todos necesitamos comprender es el concepto hebreo. Es decir, los hijos que Dios nos entregó son una herencia que no nos pertenece. ¿Esto qué significa? Significa que debemos ser muy cuidadosos en la manera como administramos esa herencia, porque tarde o temprano el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra gestión como administradores de esos hijos que Él nos confió. En la parábola del mayordomo infiel, Jesús contó la historia de un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Cuando el mayordomo se entera que el hombre rico desea quitarlo del cargo por su mala administración, por su negligencia, dice la palabra que decidió ganar indulgencia con sus deudores, para que una vez fuera despedido lo recibieran en sus casas. A uno le preguntó: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le respondió: 100 barriles de aceite. Y el mayordomo le dice: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe que no me debes 100, sino 50. Al otro que debía 100 medidas de trigo le dijo: di solo 50.
Era evidente que el mayordomo, por congraciarse con sus deudores, estaba feriando la herencia que el hombre rico un día le puso a administrar. Alguien dijo alguna vez: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Jesús concluye su exposición haciendo ante todos una contundente declaración. Eso está en Lucas capítulo 16, lo puede estudiar. En el verso 16, mire cómo concluye Jesús su mensaje. Lucas capítulo 16, verso 12. Jesús dijo: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tenemos que ser fieles en lo ajeno, en lo que Dios nos ha confiado. Y los hijos, repito, no son nuestros. La Biblia dice herencia de Jehová, no herencia suya, es de Él. Los hijos le pertenecen a Él. Y tarde o temprano, Él nos va a preguntar qué hicimos con nuestros hijos. Hoy la sociedad está escandalizada con lo que está pasando afuera con nuestros jóvenes. En lo que va corrido del 2020 ya van más de 43 masacres en el país. Y cuando uno mira las fotografías, son jóvenes. Son niños que aún no han comenzado a criarse. Cuando uno ve las estadísticas de las personas que roban, entonces uno encuentra jóvenes que son hijos. Uno va a las cárceles, he tenido la oportunidad de ir a las cárceles. Eso es lo más doloroso. Ver a un ser humano entre cuatro paredes, tras unas rejas, le parte el corazón a cualquiera. Alguna vez estuve en la cárcel de Montería. No estuve preso, estuve predicando el mensaje de Dios. Y ahí estaban todos los internos. Pero se siente terrible ver como uno encima del otro. ¡Wow! Y recuerdo que salí muy confrontado de esa cárcel. Y me preguntaba, ¿será que eso, ver a nuestros hijos tras las rejas, era el propósito de Dios? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué pasó con nuestras generaciones? Se ha levantado una generación que pareciera que no tuviera Dios ni ley. Y uno dice, ¿cuál es el foco del problema? El foco del problema no es la sociedad. El foco del problema es al interior de la familia. Pensemos en una familia donde un hijo se maltrata. Pensemos en una familia donde un hijo se humilla, donde un hijo es abusado por sus propios padres. ¿Qué es lo que se está levantando? Es el caldo de cultivo de toda la corrupción que hay en la sociedad. Es en la familia. Hijos que se forman al interior de la familia con amor, entonces van a dar amor afuera. Pero hijos que se dañan donde ha habido separaciones, divorcios, maltratos, peleas, humillaciones y todo tipo de violencia, ese hogar lo que está haciendo es que está lanzando a la sociedad delincuentes, gente violenta que quiere quitarle la vida a otro. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo, porque de verdad a veces uno se pone es como muy religioso y le gustan los mensajes de Dios donde, oh hermano, Dios te va a bendecir, y uno quiere escuchar, oh Dios me dijo que me iba a dar una bendición, y andamos detrás de la bendición. Pero descuidamos la familia. Este tiene que ser el centro del mensaje. El evangelio del reino es este. El Señor dijo en Malaquías, antes que venga el día terrible de Jehová, yo enviaré la unción del profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes que yo venga y hiera la tierra con maldición. La tierra está herida con maldición, porque el corazón de los hijos está lejos del corazón de los padres. Los padres tienen puesto su corazón en otras cosas, en el dinero, en las riquezas de este mundo, y corren detrás de ellos, y han olvidado a sus hijos la herencia que Dios les regaló.
Cuando no se aprecia a un hijo, escuche bien, como un don de Dios, cometemos el error de creer que los hijos son nuestra propiedad. Es que son mis hijos y yo con ellos hago lo que me da la gana, pues le quiero decir, no son sus hijos, son la herencia de Dios. Muchas veces, abusando de ellos o privándoles de ser lo que Dios quiso que fueran. Entender que los hijos son herencia de Jehová implica administrar la vida de los hijos como Dios lo haría, siguiendo el modelo divino de crianza y enseñanza. Muchos padres, por el desconocimiento de esta verdad eterna que compartimos hoy, toman decisiones por los hijos o actúan como si fueran la conciencia de sus hijos. Es verdad que cuando los hijos son pequeños, los padres deben tomar decisiones por sus hijos, pero deben ser cada vez menos a medida que estos van creciendo. Enseñarle a nuestros hijos a contar no es más importante que enseñarles lo que de verdad cuenta. Salmo 127 en el verso 3, lo repito. He aquí, herencia de Jehová. Son los hijos, no es de usted, es de Él. Y dice cosa de estima. Cosa de estima. Es el fruto del vientre. Los hijos para Dios son cosa de estima. La estima es la consideración que se tiene de algo o alguien. Se trata del afecto. Se trata de la simpatía o el apego que surgen por las características o la calidad de aquel o aquello que se estima. Pues bien, ese es el alto concepto en el que Dios tiene a los hijos. Para Él son de mucho aprecio. Para Él los hijos son de mucho cariño. Y lo mismo deberían representar para nosotros. Pero para muchos padres, sus hijos son lo peor que le pudo haber pasado en sus vidas. Los consideran como una maldición. Los llegan a odiar. Se levantan contra ellos. Les dañan el autoestima, los destruyen con los maltratos. Cállate, bruto, tú no sirves para nada. ¿Qué has hecho con tu herencia? A ver, ¿qué hiciste con tus hijos? Yo no entiendo por qué los hijos se levantan en contra de los padres, dicen algunos. Yo no sé por qué hay hijos malos que abandonan a sus padres. ¿No sería importante que meditemos nosotros en lo que hemos sembrado en nuestros hijos? Si usted como padre siembra viento en el corazón de sus hijos, lo más seguro es que algún día coseche tempestades. ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Le dedicaste el tiempo? ¿Le diste el amor? ¿O lo dañaste con tus malos tratos? ¿Qué hiciste? Ahora, uno no confía una herencia en alguien que uno no sepa la puede cuidar y administrar de la mejor forma. Cuando Dios nos bendijo trayendo a los hijos al seno de nuestros hogares, Dios lo hizo convencido de haber escogido a los mejores administradores del reino para ese propósito específico. Dios siempre lo ha tenido claro. Al parecer somos nosotros los que no hemos entendido tan grande privilegio. El otro día me contaron que una niñita tenía hambre y cogió una moneda de 200 pesos para comprarse un pan. Y cuando su mamá llega y se percata de que su hija había tomado una moneda para comprar un pan porque tenía hambre, esta madre desalmada cogió a su propia hija y le quemó en una estufa las manos.
La herida más profunda de esta niña no era la física, porque se puede sanar, sino la herida que fue causada en el alma de aquella niña por ese maltrato. Yo me imagino que cada vez que la niña se veía la herida en su mano recordaba el gran cariño y el gran amor que su madre le tenía por toda la vida. Alguna vez me contó un joven que no quería perdonar a su padre en un retiro espiritual en el que nos encontrábamos. Y me decía, yo no puedo perdonar a mi padre, porque cuando él llegaba borracho a medianoche, cogía el cable de la luz y me metía en una alberca. Luego me sacaba de la alberca y con el cable de la luz me daba, y su cuerpo todo marcado. Me hacía poner de rodillas, y como era militar cogía el revólver, me lo ponía en la cabeza y me decía, no te mato porque eres un perro y no mereces una bala de estas. Yo pregunto, ¿qué cree que ese padre está haciendo en el corazón de ese hijo? Y hay padres que tienen malas relaciones con sus hijos y dicen, yo no entiendo por qué. ¿Por qué mis hijos son violentos y por qué me contestan con ira, rabia? ¿Qué fue lo que sembraste en el corazón de tus hijos? Repito, el que sembró violencia, entonces no puede esperar recoger paz. El salmista David nos enseña en este Salmo 127 no solo el significado de los hijos como herencia de Dios, sino que nos explica detalladamente la manera como usted y yo podemos administrar correctamente esa herencia que son sus hijos. Hace poco en las noticias, un padre tenía violando a su propia hija, más de 12 años. Desde los 6 años abusaba de ella. Yo pregunto, ¿qué puede haber en el corazón de un hijo cuando un padre abusa de su propia hija? Yo pregunto. Y eso es lo que está ocurriendo en la sociedad. Allá afuera uno se queja. Yo no sé por qué los jóvenes son así. ¿Qué hicimos con la herencia que Dios nos confió, padres? ¿Qué hicimos? Hay hijos que son expuestos todo el tiempo al rechazo, al menosprecio. ¿Qué cree que pasa en el corazón de un hijo que se rechaza, de un hijo que se menosprecia? Estamos sembrando odio. Y todas estas generaciones que han tomado las armas y que se han levantado ha sido producto del odio, porque el odio engendra violencia. El salmista nos enseña los principios de cómo hacer para cuidar esta herencia que Dios nos regaló. No, tu herencia no es el carro, porque hay gente que ama tanto el carro que todos los fines de semana, como me pasó a mí, lo llevaba al 7 de agosto a engallarlo, a ponerle cositas para que estuviera bonito. Tu herencia, si hay algo de valor que tienes, no es tu empresa. Si hay algo de valor que tú tienes, no son tus conocimientos, no son tus bienes materiales. Si hay algo de valor que tienes, se llaman tus hijos. ¿Y sabe cuándo te vas a dar cuenta de esa verdad? El día que ya no puedas valerte por ti mismo. Entonces entenderás el valor de lo que Dios estaba diciendo. Repito, hay padres que son abandonados por sus hijos, que terminan muriendo solos sin la ayuda de nadie, y uno dice, ay, qué pobrecito papá, qué malos hijos. Pero ¿qué fue lo que hiciste con tus hijos durante toda la vida? Los echaste de tu casa. Les hiciste sentir que nada de lo que había en casa le pertenecía. ¿Qué fue lo que sembraste en ellos? Claro, pero ahora cuando están viejos, quieren que los hijos los cuiden y que los traten con amor. Algunos terminan abandonados en ancianatos, los hijos no quieren saber nada de ellos.
porque el que pega se le olvida, pero el agredido se acuerda. Principios para edificar esas generaciones. Número 1, asegúrate que Dios sea el arquitecto. Que Dios sea el arquitecto. Salmos 127, versos 1 en la parte A dice, acá dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La obra que se lleva a cabo en nuestro hogar es de Dios, no nuestra. Él es el arquitecto. Nosotros solamente somos sus obreros. Él es el dueño. Nosotros los que seguimos sus planes. Cuando pretendemos edificar por nosotros mismos, la palabra dice que nuestro trabajo es en vano. En vano. Si el fundamento de Dios, que es Cristo Jesús en nuestras vidas, no está, entonces todo lo que construyamos se va a derrumbar. No permanecerá. Porque dice la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. No es que yo crío a mis hijos así, porque así fue que me enseñaron. ¿Fue Dios el que le enseñó la manera como se cría un hijo? No, es que yo vi que mis papás lo hicieron así. No necesariamente era correcto. Siempre el maltrato, siempre los golpes, siempre la humillación. En hebreo, la base de la palabra construir es va. Es la base también para las palabras casa, seit, hijo que es ben, e hija bat. Los hijos y las hijas, junto con los padres, forman la familia. De la misma manera que el ladrillo, el hierro y las láminas construyen un edificio. Ahora, es importante aclarar que casa y hogar no son lo mismo. Si Dios no es el que edifica, una casa puede terminar convirtiéndose solamente en un lugar donde la familia vive, come, duerme. Pero un hogar es mucho más que eso. Es un lugar donde la familia crece, donde la familia se edifica, donde la familia se fortalece, donde la familia se reúne, donde conviven, comparten, aman y son felices. Es el lugar donde se honra y alaba a Dios, donde desciende la bendición sobre sus hijos, donde mora la presencia de Dios, donde se sienten seguros y bien atendidos, amados, donde desean estar, no solo por necesidad de un techo donde habitar. Un hogar es algo que el dinero no puede comprar. Solo aquel que edifica su casa sobre la roca, que es Cristo, que es su bendita palabra, logrará levantar ese hogar tan especial. Escuche, una casa se construye con ladrillos, pero un hogar se edifica con principios y valores. Número 2, segundo principio. Primero, que sea Dios el que edifique, que sea Él el arquitecto. Lo segundo, coloca en Dios tu confianza. Salmo 127, parte B, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy día, el hombre invierte miles de millones de dólares en su seguridad. La gente se protege de los hackers, de los virus informáticos, de los fraudes, como la suplantación de identidad, del cibercrimen de los ladrones. Las cajas fuertes, alarmas y las cámaras de seguridad están al orden del día. Y eso no es que esté mal. Pero lo que la palabra de Dios dice es que en vano vela la guardia si Jehová no es el que guarda la ciudad, si no es Él quien brinda la seguridad. ¿Cuántos padres no fracasaron en el cuidado de sus hijos? ¿Cuántos padres
Lo dieron todo por ellos y al final sus hijos se les terminaron saliendo de las manos. ¿Cuántos padres dieran cualquier cosa por proteger a sus hijos del peligro al cual son expuestos permanentemente en este mundo? ¿Cómo hace un padre para evitar que sus hijos caigan en la drogadicción, por ejemplo? Porque cuando ellos están con uno son una cosa y cuando están, que usted no está ahí, son otra cosa completamente distinta. ¿Cómo hace usted para evitar que sus hijos caigan en la prostitución? ¿Cómo hace un padre para impedir que sus hijos sean influenciados por malas amistades? ¿O que no tomen las mejores decisiones? ¿Cómo hace un padre para impedir que el mal toque a sus hijos? En la oración del Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo dio la respuesta a este interrogante. Miremos Mateo capítulo 6, en el verso 13, Mateo 6, 13. Dice, está hablando de la oración del Padre Nuestro, y ustedes cuando oren, oren así: Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y dice el verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Mas líbranos del mal. ¿Quién lo hace? Él. Jesús dejó claro que nuestro Padre Dios es el único que nos puede librar del mal. ¿Sí escuchó eso? Porque hay gente que dice, sí, yo lo sé. Bueno, si usted lo sabe y lo tiene claro, ¿por qué no ora por sus hijos? ¿Por qué no pide protección por ellos? Si Dios es el único que los puede proteger, entonces ¿por qué usted no busca a Dios en oración? El único que nos puede librar, y Jesús nos enseñó, ¿usted quieren ser librados? Entonces pídanle al Padre en oración que los libre de la tentación, que los guarde y los proteja del mal, porque el único que nos puede proteger es Él. Usted puede andar detrás de sus hijos, usted puede revisarle el celular, pero si Dios no es el que guarda, en vano vela la guardia. Es Él. Ningún otro puede protegernos como Él. Y es interesante saber que Dios no solo edifica, sino que también vigila, cuida y protege. Y también restaura. Dios es el que guarda nuestro hogar de las acechanzas del enemigo. Miremos el libro de Salmos. Me encantó este Salmo 115, verso 9. Es hermoso. Salmo 115, verso 9 dice, Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. ¡Wow! Él es tu ayuda y tu escudo. Él es el que nos guarda. Él es el que puede proteger nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra familia, pero será imposible que lo haga si nosotros no le pedimos a Él. Cuando la Biblia dice, en vano vela la guardia. Hay gente que dice, yo no necesito buscar de Dios, yo con que mis hijos tengan dinero y con que yo les dé los regalos que ellos necesitan, ellos están protegidos. Vaya, véalos, algunos de ellos se han hasta suicidado teniéndolo todo, porque no es Dios el que los guarda. Dios es el que los guarde, si no es Dios la guardia. En vano vela la guardia. Se está refiriendo precisamente a lo improductivo que resulta que los padres tratemos en nuestras fuerzas de cuidar a nuestros hijos. Nulo es todo esfuerzo que se invierta en guardar a nuestros hijos si no es Dios quien los protege. Tiempo, dinero, compromiso, consejo de terceros, todo lo que hagamos fuera de Él no permanece. En vano, usted trata de cuidar a sus hijos. Pero usted se preguntará, ¿cuál es ese escudo? Miremos Efesios. Dios es el escudo, ¿verdad? Pero comprendamos un poco mejor. Efesios 6:16 dice, hablando el Señor de la armadura, de tomar la armadura de Dios, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Toma el escudo de la fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la fe es un escudo? Ay, yo pensaba que la fe era otra cosa. No, fe y confianza en Dios trae protección sobre nuestros hijos. Fe. Porque hay algunos padres o algunas madres que cuando sus hijos salen en la noche tienen este temor. Ay,
que no me vayan a llamar un día y a darme una mala noticia. Eso no es fe. Fe es cuando tú confías en que Dios los guarda, Dios los protege. Una persona que confía en Dios y su palabra está protegida, quien acepta el temor está desprotegido. El temor es el lado contrario de la fe. Job dijo, el temor que presentí me ha sobrevenido. Cuando Job temió, el cerco de protección de la fe, el escudo de la fe se rompió y por ahí pudo entrar Satanás. No acepte el temor. El temor es un pecado como quien asesina a otro. La gente cree que el temor es algo normal. No, yo creo en Dios, pero tengo un temor, tengo un estrés. ¡Ay, yo tengo una preocupación! Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo tercero, para edificar esta herencia para Dios es, coloca en orden tus prioridades. Sí, señores. Miremos de nuevo el Salmo 127 en el verso 2. Dice, por demás, escuche, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, porque hay gente que tiene hasta 4 empleos. Nunca se la pasan en casa, corriendo detrás del dinero, enfocado en cómo sacar adelante las finanzas. Aquí dice, por demás es que os levantéis de madrugada y que comáis pan de... dice, y que vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Y es cuando dice, herencia de Jehová son los hijos. Es como Dios diciendo, ¡hey! ¿Qué haces matándote detrás del trabajo 24 horas y tus hijos descuidados? ¡Hey! Pon en orden tus prioridades. Herencia de Jehová son los hijos. Lo realmente valiosos son ellos. A veces como padre no tenemos tiempo para nuestros hijos porque estamos cansados. No me molestes, estoy cansado. Estoy trayendo alimento para la casa. No me importa que me des tu alimento. Yo quiero tu amor. Padre, yo quiero tu atención. Yo no quiero tus regalos. Yo te quiero a ti. Es lo que los hijos están gritando. No hay padres en las casas. Los cría una muchacha del servicio. Los cría la televisión. O los padres modernos en la actualidad le dan un celular a su hijo para que sea el celular el que los entretenga, porque ellos no tienen tiempo para la herencia que Dios le dio. Dedique tiempo a sus hijos ahora y todo ese amor que usted le dé a sus hijos de seguro al final de sus días lo va a recoger. Hay algunos padres, algunos hijos que uno los ve cuidando a sus padres, pendientes de cuando están viejitos y los cuidan. Uno dice, ¡wow, qué bonito! Pero que sus hijos no quieran saber de uno y que le toque morirse uno solo y que nadie lo visite. Eso es terrible. Una de las cosas que desnudó esta pandemia es lo invertida que estaban nuestras prioridades. Yo por eso le doy gracias a Dios por esta cuarentena. Porque esto era para que entendiéramos que las prioridades estaban invertidas. Dios estaba gritando, ¡hey! Enfócate en tu familia, dedica tiempo a tus hijos. Hay algunos padres que están diciendo, oiga, qué bueno esto, porque esto me permite estar tiempo con mis hijos. Hay algunos padres que tal vez están, hey, entonces, si yo no trabajo, no como. No, usted no come porque trabaja, usted come porque a Dios le da la gana. Es la misericordia de Dios. Porque si yo no quisiera, usted ni trabajara. Algunos perdieron el empleo. Yo no sé por qué perdí mi empleo. A ver si te enfocas en lo que realmente es importante, que son tus hijos, que es tu familia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Cuando alteramos las prioridades caemos en desorden. Y en el desorden siempre hay descontrol, hay inseguridad y problemas no solucionados. Dios bendice el orden. Por eso, y por el propio bienestar de la familia, necesitamos establecer un orden de prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es el orden de sus prioridades? A ver. Hay gente que no tiene ni orden de prioridades. No, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va Vicente? Allá para dónde va la gente. En ese orden de prioridades, escuche mi amado y mi amada, Dios debe estar en primer lugar. Debe estar en el primer lugar. Ojo,
Dios. Dios no es el ministerio, porque hay alguna gente que cometen el error y llegan a la iglesia y entonces todo el día metido en la iglesia. Reuniones los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, todo el tiempo consumidos en la iglesia. Y sus hogares abandonados. La mujer nunca está para compartir con el esposo. Yo no sé por qué mi esposo no se convierte. ¿Cómo se va a convertir si usted no está haciendo testimonio? No, es que tengo que estar en la reunión, en la célula, tengo que estar, para que el Señor estoy sirviendo. Y a la casa uno va y los hijos solos en la casa todo el tiempo. Los hijos crecen diciendo, yo no quiero ese Dios que mis padres tienen, que abandonan a sus hijos. Escuche, no es el ministerio el que sostiene la familia. Es la familia la que sostiene el ministerio. Dios no es el ministerio. No, es que yo estoy en el ministerio, todo el día en el ministerio, intercesión, oración, reprendiendo. ¿Y tus hijos qué? No tengo tiempo porque estoy haciendo la obra del Señor, aleluya. Mentira. Estás abandonando a tu familia. Hay gente enfocados en visiones de iglesias, de hombres. Y la principal visión, que es la familia completamente destruida. Claro, somos grandiosos en número, sí, pero ¿cómo está tu hogar? Está vuelto nada. No, a mí no me importa tu hogar, a mí lo que me importa es que tú des resultados aquí. Que conquiste gente para el reino. Es la familia. Dios no es la iglesia. Que Él sea el primero en nuestra vida significa tener tiempo todos los días para estar a solas con Él en oración y en contacto con su palabra. En segundo lugar, en ese orden de prioridades debemos estar nosotros. ¿Por qué? Porque es imposible amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. En tercer lugar debe estar mi familia. No podemos abandonar a la familia por las actividades de la iglesia. No, es que estoy orando, es que estoy en intercesión, es que estoy en el... ¿Y tu familia qué? ¿Con quién están tus hijos? Claro que hay que ir a la iglesia, pero primero debe estar tu familia. Primero que los amigos, primero que el trabajo, primero que el dinero. En cuarto lugar está el ministerio. El ministerio no está de primero. Porque mucha gente, creyendo que es que el ministerio es Dios, se enfocan en servir a Dios, se supone, en servir en la obra, y olvidan al Señor de la obra. En cuarto lugar está el ministerio o el servicio a Dios. No se debe olvidar que la iglesia es nuestra familia. Es nuestra familia espiritual. No estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Servir a Dios y ministrar en la iglesia como grupo familiar debe ser una de nuestras metas. Que toda la familia esté involucrada sirviendo a Dios, creciendo y madurando al ministrar a otros. Tenemos que formar a nuestros hijos con una actitud de amor y compromiso hacia las cosas de Dios. Repito, no es el ministerio el que sostiene a la familia. Es la familia la que sostiene al ministerio. Y en el quinto lugar está lo secular, o está el trabajo. El hombre debe cultivar su vida espiritual. Amar a su esposa ejerciendo autoridad con amor sobre ella y sus hijos. Después de Dios, nosotros, nuestra familia, el ministerio y por último debe estar el trabajo. Pero si nos damos cuenta, las prioridades se cambiaron, ahora el trabajo se convirtió en lo más importante. El trabajo es lo primero. El trabajo es lo segundo. El trabajo es lo tercero, el trabajo es lo cuarto, el trabajo. Y el Señor dice, tú no puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. La gente hizo del trabajo y de las riquezas un Dios. Por eso el que es dueño de todo dijo, hey, vamos a parar ahí. Todas las empresas cerradas. Y se van para la casa a ver si no van a valorar a su familia y no van a honrar la herencia que yo les di. Por eso el Señor dice,
Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. Hay gente que, repito, tiene 3 trabajos. Hay gente que tiene trabajo, lo voy a decir. No porque realmente les guste trabajar. Es porque les gusta estar lejos de casa. Hay gente que envía a sus hijos a la escuela no porque quieren que sus hijos estudien y aprendan. Es porque me dejen tranquilo, me dejen poder tener yo tiempo. ¿Hemos entendido? Y que comáis pan de dolores al final. ¿Qué es eso? Pues a su amado dará Dios el sueño, dice la palabra. Hay gente que ni siquiera puede conciliar el sueño por estar corriendo todo el tiempo detrás de las cosas materiales. Pero al final terminan comiendo pan de dolores, o sea, no hay familia, no hay hijos, no hay absolutamente nada. Las manos vacías. Comer pan de dolores. ¿Cuántos padres están comiendo pan de dolores? Por lo que está pasando con sus hijos. Y ellos dicen hoy día, pero tanto que me forcé y me maté por ellos. No, no lo hiciste bien. Cambiaste tus prioridades. Algo que también debemos tener en cuenta es la identidad de nuestros hijos. Los hijos, según la verdad eterna que compartimos hoy, dice la Biblia, son como saetas en manos del valiente. Salmo 127, verso 4, dice acá. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Saetas en manos del valiente. Los hijos son como saetas. ¿Qué es una saeta? Una flecha. En otras palabras, los hijos no son armas de defensa como un escudo. Los hijos son armas de ataque. Las flechas no son para coleccionarlas, sino para lanzarlas. Usted toma de su aljaba la flecha y apunta. Estira un poco hacia atrás. A veces uno siente en los procesos de la vida como que no avanza hacia adelante. Yo siento que voy para atrás, como el cangrejo. Bueno, eso es una buena noticia. Porque cuando vas hacia atrás, es que la flecha está siendo impulsada para que llegue más lejos. Así que no te preocupes si sientes que estás retrocediendo. Dios es el arquero, ojo. Aquí hay un trabajo en conjunto. No es que yo soy el arquero de mis hijos y yo decido hacia dónde apunto. No, Señor. El arquero aquí es Dios, acuérdase, si Jehová no edifica. ¿Quién es el arquero? Dios es el arquero. El arquero es el que decide hacia dónde apuntar sus flechas. No es usted como padre. No es que mis hijos tienen que ser abogados porque a mí me nació. O porque todos en la familia son abogados. Esto no es el arquero. Él es el que decide hacia dónde envía sus flechas. ¿Qué es lo que Él quiere hacer con sus hijos? Nosotros los padres, ¿qué somos entonces? Nosotros somos simplemente los arcos, que le dan el impulso necesario y suficiente para que ellos puedan pegar en el blanco. Pero el blanco lo decide el arquero, Él. Padres, porque ahora se ha levantado una generación de padres que no corrigen a sus hijos porque les da miedo o porque ahora la ley dice que usted no puede corregir a sus hijos porque lo meten preso. Yo doy gracias a Dios por cada chancletazo que mi mamá me dio, por cada correazo que recibí de mi padre, porque gracias a eso soy lo que hoy soy. Pero hoy día no nos permiten corregir a los hijos. Y los hijos hacen lo que quieren. Ellos son flechas autosuficientes que disparan hacia donde ellos mismos quieren. ¿Por qué? Porque hay padres demasiado permisivos y complacientes con sus hijos. Padres que no corrigen y no les colocan límites o reglas a sus hijos.
Son como arcos destemplados, faltos de carácter, que no son capaces de proyectar a sus hijos a ninguna dirección. Trate de tomar un arco que está destemplado y arroje una flecha. No va hacia ningún lado. El éxito de la flecha depende de cuán templado esté ese arco. Y a veces se requiere ser así en el carácter para formar hijos. Se requiere carácter para disciplinar, para enseñar, para corregir, para establecer reglas y límites. No, hoy los hijos hacen lo que le da la gana. Salen de casa y nadie les puede decir nada. Es más, ellos tienen la llave y llegan a la hora que les da la gana. Antes no era así. El último que llegaba a casa era papá. No podía llegar papá y los hijos estar fuera. Pero las cosas han cambiado. Ahora somos padres llenos de amor. ¿Por qué? Porque es que el daño que me hicieron mis padres, yo no lo quiero hacer con mis hijos. Entonces se volvieron complacientes. El hijo hace pataleta y se lo celebran. El hijo le pega en la cara y ellos hacen fiesta. Después se están quejando. Mi hijo no me respeta. Mi hijo no me hace caso. ¿Por qué no hubo disciplina? Y de eso vamos a hablar en esta semana. Así que no se lo pierdan. Los hijos son para proyectarlos al futuro. Los padres que no entienden esto se convierten en los principales saboteadores de la vida de sus hijos. Un padre sabio enseña a sus hijos a emprender el vuelo. Los hijos tienen que aprender a cortar el cordón umbilical. Muchos padres dañan a sus hijos al no entender que deben dejarlos tomar las riendas de su vida. Ellos son flechas que debemos proyectar hacia el propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Muchos padres que no entendieron que eran arcos y que los hijos eran flechas de Dios por no tener una visión, por no entender el propósito de Dios con los hijos, los terminaron proyectando a los bienes de este mundo. Y otros, por falta de corrección, terminaron siendo arrojados a las cárceles, a la delincuencia, a la violencia. Es que yo quiero ser cantante de las cosas del mundo para entretener borrachos. ¿A dónde estás impulsando a tu hijo, papá? Es que él tiene que ser lo que yo soy. No, su hijo no tiene que ser lo que usted es. Su hijo tiene que ser lo que Dios decidió que era. Alguna vez mi hijo me preguntó, papá, ¿qué crees que debo estudiar? Y le respondí, hijo, profesionales hay mucho. Siervos de Dios, muy pocos. Salmo 127:5 dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba es la bolsita donde van las flechas. Ahora, no sé si usted se va a poner a tener hijos ahí a la lata porque yo le dije que bienaventurado es el que llenó su aljaba de ellos. No, yo por eso tengo muchos hijos, ¿no? Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Los hijos son una bendición, traen bienaventuranza a nuestra vida. Su hijo no es una maldición, porque algunos padres ven a sus hijos como una maldición, se odian, no los soportan a sus hijos, los detestan. No, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Dice la Biblia, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La puerta era el lugar de juicio. En la antigüedad los litigios se resolvían en las puertas de las ciudades, en las afueras de la ciudad. Un padre enjuiciado podría ser absuelto de su culpa si sus hijos hablaban bien de ellos. Un ejemplo. Cogimos con las manos en la masa a fulano de tal. Lo llevaban, se estaba robando unas gallinas. Lo llevan a la puerta de la ciudad y lo empiezan a enjuiciar. Llaman a sus hijos y le preguntan a sus hijos, ¿ustedes creen que su padre fue capaz de hacer eso, de robar, de mentir?
¿Ustedes creen que su padre es capaz de engañar? Sus hijos decían, nosotros sabemos quién es nuestro padre y estamos plenamente convencidos que él es incapaz de hacer eso por lo cual lo están acusando. Y de esa manera lo dejaban en libertad. No será avergonzado por los enemigos cuando hablen en la puerta. Escuche lo que voy a decir. Al final de nuestra carrera en este mundo, nuestros hijos hablarán por nosotros ante la presencia de Dios, por lo que hicimos con ellos. Seremos ante el trono blanco de Dios, avergonzados o seremos exaltados por lo que hicimos con ellos. No seremos avergonzados cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hagamos un ejercicio. Imaginemos que vamos a la presencia de Dios. Buenas. Aquí estoy. Primera pregunta. Traigan a los hijos, preguntemos, ¿cómo se portó este fulano en el mundo? Muchos se van a llevar sorpresas, porque los hijos van a hablar. Mi papá me hizo, mi papá me maltrató, mi papá me abandonó, mi papá me... Termino con esto. Ser padre, ¿qué es? Es asumir un compromiso con Dios, porque dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos. Tal vez usted llegó esta mañana diciendo, yo quiero que oren por una bendición para mi vida. Pues vaya que sí, es una bendición esta palabra, que nos abre los ojos y nos permite entender que realmente el tesoro más grande que Dios ha podido confiarnos son nuestros hijos. Ahora, no es que yo debo hacer las cosas esperando que mis hijos me retornen al final, no, porque eso es interés. Hacerlo de todo corazón va a traer al final de tus días un resultado. Todo el tiempo que le diste a tus hijos. Yo no sé por qué mis hijos no tienen tiempo, no quieren hablar conmigo. Por una sencilla razón, papá, porque cuando ellos exigieron de ti tiempo, tú nunca tenías tiempo para ellos. Nunca. Tú era con tus amigos, era en la parranda, dedicados en tus cosas y no tenías tiempo. Yo no sé por qué mis hijos no hablan conmigo, porque tú no hablas conmigo. Repito, ser padre es asumir un compromiso con Dios. Vamos a orar. Ay, mi Señor, solamente podemos decirte gracias por esta palabra y pedirte perdón de todo corazón porque realmente sí que nos hemos equivocado, Dios. Nuestros hijos son tu herencia, cosa de estima para ti, de mucho aprecio, de mucho afecto. Pero por la falta de sabiduría que hicimos con nuestros hijos, hay una generación que se ha levantado herida por el maltrato que nosotros los padres hemos hecho en ellos. Hoy te pido perdón por cada palabra hiriente que lancé sobre mis hijos. Te pido perdón por el tiempo que no les dediqué. Te pido perdón por no haber estado allí cuando más me necesitaban, por haberlos abandonado. Hay una generación que está clamando de sus padres atención. Padres que dicen, yo no sé por qué mi hijo está rebelde. Yo no lo aguanto. Y lo que está ocurriendo es que ese hijo y esa hija simplemente están clamando atención de sus padres. Porque no hay tiempo. No hay tiempo para ellos.
Mi amado, perdónanos por los malos tratos, por el mal ejemplo que fuimos para nuestros hijos. Muchos de ellos fueron, por tantos vacíos que causó el rechazo y el abandono, fueron lanzados a la drogadicción y ahí se refugiaron tratando de buscar consuelo. Perdónanos. Perdónanos por lo que hicimos con tu herencia. Perdónanos por lo que hemos hecho con tus hijos, por los gritos, por las ofensas, por el menosprecio. Perdónanos, Dios. Tú dijiste antes de que yo hiera la tierra con maldición, y lo estamos viendo hoy día. En Malaquías, lo último que se escribió, dice: yo enviaré al profeta Elías, la unción del profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa unción del profeta Elías está cayendo hoy sobre nuestras vidas. Y Dios está haciendo volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. Ayúdanos, Señor, a edificar estos hijos que tú nos has confiado en tu verdad. Porque si tú no eres el que edificas en vano, nosotros tratamos de edificar. Sé tú, mi amado, el que guardas a nuestros hijos. Hoy oramos por nuestros hijos, que tú los guardes, que tú los protejas, que tú los bendigas, y que el enemigo no nos siga usando más para dañar a nuestros hijos, sino para amar y cuidar la herencia que tú un día nos confiaste, Dios. Perdónanos, porque cada vez que se querían acercar a nosotros, los rechazábamos y los alejamos con nuestro mal comportamiento. Hoy te pido perdón y te pido que sanes a nuestros hijos. Gracias, Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Creo, mis amados, que necesitamos enfocarnos en la herencia que Dios nos dio. Si usted ha sido un padre perfecto, yo le aplaudo y le bendigo. Yo no me reconozco eso. Reconozco que he cometido muchos errores y que tengo que empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Verdades